Elvis Presley. Nuestro querido Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Mississippi. Su padre era Baron Elvis Presley y Gladys Love Presley. Su hermano gemelo era Jesse Gardner Presley. Era su hermano gemelo, el cual nació muerto 35 minutos antes que él. Su ascendencia era mezclado con europeo por el lado de su madre, escocés y holandés. La familia dependía de ayudas de vecinos y del gobierno. En 1938 perdieron su casa. Elvis y Gladys tuvieron que mudarse y vivir en casa de unos parientes. En 1941 fue la primera presentación pública vestido de cowboy. A los 10 años se subió a una silla para alcanzar el micrófono y cantó. El cantante recordó haber conseguido el quinto puesto. Pocos meses más tarde recibió la primera guitarra como regalo de su cumpleaños y recibió unas clases elementales de guitarra impartidas por su tío y el pastor de la iglesia. Aprendió un poco, pero era muy tímido en público al tocar la guitarra. Comenzó a llevar su guitarra al colegio a diario y dedicarse a tocar y cantar durante el almuerzo. Algunos niños solían burlarse considerándolo un niño que tocaba música. Su familia vivía por entonces en el barrio afroamericano. Estaba como loco por la música. Algunas personas le enseñaron acordes y técnicas de guitarra. En la high school solo obtenía calificaciones de nota C en el 8º grado. La profesora de música le dijo que era muy difícil que pudiera cantar, porque como que no lo oía que fuera cantante. Él siempre llevó la guitarra y cantó y concursó en algunos concursos de su edad. Se dejó crecer las patillas y se peinaba el cabello con aceite de rosas, vaselina y lubricante, moldeando un tipo de peinado llamado tupé o el tupé. El estilo fue muy popular en los jóvenes de esa época. Tocó en un espectáculo anual y cantó. En 1953 tocó su guitarra y abrió este último con una canción. Afirmó que la presentación que hizo mejoró su reputación porque no era muy popular en su colegio. Dijo que reprobó en la música, pero él se sentía mejor porque ya estaba progresando.
y concursó en un concurso de talentos. La gente hacía ruido y murmuraciones. No sabían quién era quien cantaba. Nunca había recibido clases formales de música y tocaba al oído. En las estaciones de radio regionales transmitían discos musicales de afroamericanos y espirituales de los blues y sonidos modernos, recargando el rhythm en blues. Muchas de sus canciones serían inspiradas por músicos afroamericanos. En 1953 eligió su música como el futuro. Mucho tiempo después fue a audiciones y no le fue muy bien al fracasó. Le volvió a cantar en una banda. Necesitaban un vocalista, el cual lo puso a prueba y como que no dio las medidas, y él trabajó como camionero, y algunas personas le decían que nunca podría tener éxito. Cuando estaba a punto de rendirse, tomó su guitarra y tocó That's Alright en 1946. Comenzó simplemente a tocar la canción y saltaba un señor lo estaba viendo tocar su guitarra y cantar, de los que hacían audiciones. Entonces Elvis comenzó simplemente a tocar la canción, a saltando y haciendo tonterías, y lo tomó, comenzó a tocar hasta que comenzó a tocar en una banda. En una entrevista al aire le preguntaron de la escuela secundaria si había asistido, y que si la había terminado, y cuando lo escuchaban querían saber si había terminado su secundaria y qué color de piel él tenía, los oyentes, porque como era su sonido, lo que él escuchaba más en su niñez era de afroamericano. Entonces en la radio de ese entonces las personas que lo oían decían, oh, su sonido es de afroamericano. Entonces le preguntaban que si había terminado la escuela, que qué color era su piel indiscretamente, y luego que si era pues negro, ¿verdad? Entonces él decía, no, soy blanco, pero o sea, la inspiración de su música y el ritmo era de afroamericano, porque él vivió toda su vida con los afroamericanos. Entonces lo discriminaban al oírlo, decían, no, 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 ese es un negro, no, no. Entonces estuvo mucho racismo en esa época, porque él quería, pues, decían que no sabía cantar porque su tonada era de negro, y lo confundían. En ese entonces era radio, pues decían, es un negrito el que anda tocando. Entonces tuvo mucha discriminación. El ritmo, combinado con su nerviosismo al tocar frente a tal cantidad de público, él comenzó a sacudir sus piernas mientras cantaba. Sus pantalones pronunciaba sus movimientos, con sus pantalones su movimiento provocaba que las mujeres y las jóvenes del público comenzaran a gritar. Durante las partes instrumentales, el micrófono
y se movía el micrófono y se movía mientras cantaba. El público simplemente enloquecía. Un hombre espectáculo. Robaba su trabajo. Era un hombre del espectáculo y sentían que él robaba su trabajo. Presley le sonaba como un sonido realmente salvaje, como un tambor de la selva o algo. En pocos tiempos después lo adoraron en su banda regularmente. Un señor se convirtió en su manager del cantante, pero donde tocaron dijeron que el cantante no era malo, pero que no encajaba en el programa. Después los bateristas le ayudaron con los ritmos cuando él salía a público y se ponía nervioso. Pues ellos tocaban los instrumentos de una manera que él se viera más chistoso porque era muy nervioso al presentarse en el público. Movía las piernas cuando tenía nervios y las manos. Entonces su banda le ayudaba con los ritmos para que no se notara, pero era su nerviosismo. Poco tiempo después hizo una audición en la cadena de televisión en un trío, el cual no tuvo éxito. Era casi una cuando alguien lo veía era como aterrante reacción. El Elvis despertaba una aterradora visión en los varones adolescentes. Muchos de ellos sentían celos y lo odiaban. En una ocasión en Texas él agarró guardaespaldas porque querían golpearlo y lo querían rodear. Él tenía un instinto natural del ritmo y de cantar, y le aconsejaron que no cantara mucho las baladas porque su ritmo como que no era adecuado en las baladas. Hizo un contrato el cual le pagaron $40,000. Él tenía 20 años de edad y su padre firmó el contrato. Y obligaron a los compositores de esa época a renunciar a un tercio de sus derechos de autor a cambio de que Elvis interpretara sus temas, ya cuando era famoso. En 1950 hizo que la guitarra, no el piano, fuera un instrumento principal. Se convirtió en su primer álbum del rock and roll al lanzar a la cima o sea que tuvo éxito con el rock and roll en el Billboard. Él tocaba la guitarra con sus manos en una transformar su guitarra, como muy cruel al tocar su guitarra, un estilo de espíritu en esta nueva música. En 1952
tuvo un éxito. Hunt Dog impresionó profundamente. La canción de sus presentaciones también lo usaron en unas películas. Fue su primer éxito. Y el FBI le hacía una advertencia a Presley que era peligroso y tenía que tener seguridad de Estados Unidos. Sus acciones y movimientos buscan avivar pasiones sexuales en los adolescentes. 1000 adolescentes intentaron ingresar en su camerino y trataron de hacerle como Elvis les firmó los abdómenes y los mundos. Ellos interpretaron que él no era como muy bien visto socialmente porque era como muy sexual. Entonces, en los bastidores, durante la presentación, él movía sus manos mucho. Entonces alguien le aconsejó, oye, no mueva, quítate tu guitarra para que el público te pueda ver. Y él por nerviosismo movía mucho sus pieses y cuando dejó su guitarra pues también movía la mano para arriba y para abajo y era por nerviosismo, pero a las muchachas les cayó bien porque ellas se enamoraron de él, pero los hombres pues lo veían muy extraño y con miedo y no lo querían, lo agredían mucho. Y le pusieron como sobrenombre Elvis Pelvis. Entonces, porque él tenía mucho salvajismo en sus movimientos. Y algunos programas eran familiares. Entonces, las personas que veían los programas infantiles como que lo decían, no, esto no es para una audiencia pequeña. Y en esa época eran muy recatados, todos sus movimientos, ellos interpretaban que eran movimientos sexuales. Las muchachas enloquecían, pero el público alguno se escrupulizaba. Entonces, el 28 de octubre quemaron un muñeco parecido a Elvis Presley porque eso era para que él viera que no era bienvenido. Él se inspiró con la ropa negra y hizo dos espectáculos como con un disfraz y maquillaje y el cabello que caía sobre su cara brutalmente, sexualmente y con su boca. Hizo esa actuación vestido de esa manera y luego anunció que se enlistaría en el servicio militar, lo cual por su manager no fue buen visto porque tenían unos contratos, pero en ese tiempo como que todas las personas de esa edad tenían que enlistarse en el servicio militar. Entonces su manager hizo algo inteligente, hizo grabaciones por el tiempo que él iba a estar en el servicio militar. Entonces Frank Sinatra pues no le gustaba su música porque decía que era muy salvaje
O sea que también pues era tal vez un poquito medio discriminación para la gente negrita, porque más el ritmo era de la gente pues negrita, entonces de los músicos negritos. Entonces él se enlistó en el Army y pospusieron su entrada porque su mamá estaba enferma de hepatitis y al poco tiempo murió la mamá, pero o sea fue al Army. Entonces cuando llegó al Army, llegó en un bus y ahí estaban los reporteros, le tomaron fotos y todos dijo que lo tratarán igual que a todas las personas que se enlistaban. Estuvo muy contento en el Army, les regaló a todos los soldados televisores y cosas que necesitaban. Fue muy bien acogido. Luego otra vez regresó. En todo ese tiempo sus canciones fueron muy exitosas porque, o sea que él actúa de una manera muy salvaje, muy teenager, entonces como joven así, muy desmadroso, entonces el Army le iba a sentar bien y él ya llegó más delgado, le enseñaron las artes marciales, era más recatado cuando actuaba en sus presentaciones y tuvo más éxito. A poco tiempo se casó con Lisa Marie en 1968. Tuvo a su hija, um, entonces entró en depresión y a poco tiempo se enamoró de otra artista de ese momento. Entonces se dio tiempo con su esposa y su esposa también se enamoró de otra persona también del medio y ya firmaron su divorcio cerca de 1972. Entonces una vez en el escenario fue agredido cuando estaba cantando. Él pensó que era la pareja de su esposa que lo estaba agrediendo y luego él reconoció que eran algunas personas racistas por su modo de cantar de esa época. Entonces él dijo, no, yo reconozco que a lo mejor no fue el esposo de mi esposa que me divorcié, sino algunos fanáticos eufóricos y estaba enojado y había en él mucho dolor. Su salud deterioró en 1973 a 1977 después de su divorcio. Comenzó a enfermarse. eh, este, Fue hospitalizado por abuso de, de algunas sustancias que le recetaba el doctor. Al final de su vida ya él ya no podía levantarse de la cama, no podía hablar muy bien, estaba sentado en una silla incapaz de moverse. Yo creo que estaba enfermo y a la vez todo lo que tomaba era. Entonces tuvo muchos gastos porque tenía guardaespaldas por miedo de que lo fueran a agredir. Los despidió uno de su familiar, su papá, porque tomó el mando, despidió a todos los guardaespaldas y al final ellos daban declaraciones de que Elvis Presley se andaba drogando a los entrevistadores y como que no fue bien visto porque les hacía mal en su carrera de él. Entonces pues los despidieron y ellos hicieron un libro que decían que él pues desgraciadamente se andaba drogando ya a finales de su vida.
y por eso fue que tuvo un ataque cardíaco y falleció por sobredosis. Entonces esto es un cuento muy resumido.